Último minuto. Muy buenos días, vamos de inmediato hasta la cumbre sobre climática en la ONU, en Nueva York. Escuchamos a Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Y señores, me presento ante ustedes para presentarles un Brasil nuevo, un país que se ha zafado del riesgo del socialismo. Un Brasil que se está reconstruyendo basándose en las aspiraciones y en los ideales de su pueblo. Bajo mi administración, Brasil está trabajando para recuperar la confianza del mundo y también para reducir el desempleo, la violencia y el riesgo para las actividades empresariales, reduciendo la burocracia, desregulando y, sobre todo, trabajando dando ejemplo. Mi país estuvo al borde del socialismo, lo cual nos llevó a la corrupción, a una recesión económica grave y a unos índices de delincuencia elevados. Atacando a la familia y a los valores religiosos que sostienen nuestras tradiciones. En 2013, un acuerdo entre el gobierno del Partido Laborista y de la dictadura cubana trajeron a Brasil 10.000 médicos sin registro profesional adecuado. No pudieron atraer sus cónyuges o sus hijos y se les confiscó el 75% de sus salarios por parte del régimen. Se les negaban las libertades fundamentales. Un trabajo de esclavos con el apoyo de organismos de los derechos humanos. Incluso antes de que yo ocupara mi puesto, casi el 90% de estos médicos abandonaron Brasil por esta iniciativa. Los que decidieron quedarse en Brasil pasarán por una cualificación médica adecuada para poder ejercer su profesión. Hemos dejado de contribuir a la dictadura cubana y hemos dejado de enviar 300 millones de dólares anuales como se hacía. La historia demuestra que ya en los 60 los agentes cubanos se desplazaron a varios países para intentar crear dictaduras en distintos países de la región. Hace unas décadas intentaron cambiar el régimen brasileño y también en otros países de América Latina. No lo lograron. Murieron civiles y militares brasileños y muchos vieron cómo su reputación se destruyó. Pero superamos esta guerra y hemos logrado salvaguardar nuestra libertad. En Venezuela, los agentes del régimen cubano que entraron bajo los auspicios de Hugo Chávez, y hoy son 60.000 agentes cubanos los que controlan y se mezclan en todos los ámbitos de la sociedad venezolana, sobre todo en la inteligencia y la defensa. Venezuela, que era un país democrático, ahora padece la crueldad del socialismo. Efectivamente, el socialismo está en Venezuela. Todo el mundo es pobre. No tienen libertad. Brasil también ha sufrido el impacto de esta dictadura venezolana. Aparte de los 4 millones de ciudadanos que han huido del país, una buena parte ha llegado a Brasil huyendo del hambre y de la violencia. Hemos hecho lo que hemos podido para ayudarles a través de una operación llamada Bienvenida, realizada por el ejército brasileño y que ha sido aclamada en todo el mundo. También hemos trabajado con otros países, incluyendo los Estados Unidos de América, para lograr que se recupere la democracia en Venezuela. Hemos hecho todo lo posible para procurar que ningún otro país de Sudamérica padezca este régimen. El Foro de Sao Paulo, una organización criminal que se creó en los 90 por Fidel Castro, Lula da Silva y Hugo Chávez para difundir el socialismo en América Latina, sigue en activo y hay que combatirlo. Señoras y señores, en la búsqueda de prosperidad, hemos adoptado políticas que nos acercarán a otros países que han logrado el desarrollo y han consolidado sus democracias. No puede haber libertad política sin libertad económica.
el mercado libre, los proyectos y las privatizaciones ya forman parte del día a día en Brasil. La economía está respondiendo ahora que se han superado las limitaciones de 2 décadas de irresponsabilidad fiscal. La manipulación ideológica del aparato del Estado y la corrupción. Ahora tenemos apertura económica y ya estamos viendo los logros en la productividad, que son los objetivos fundamentales de nuestro gobierno. Estamos abriendo nuestra economía y nos integramos en la cadena de valor mundial. En tan solo 8 meses hemos celebrado 2 acuerdos comerciales, los más grandes e importantes en la historia de nuestro país. Un acuerdo con el Mercosur y con la Unión Europea, y también entre Mercosur y la EFTA, el Espacio Europeo de Libre Comercio. En los próximos meses se aprobarán otros acuerdos. También estamos listos para iniciar nuestro proceso de adhesión a la OCDE, la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo. Vamos por muy buen camino en este esfuerzo y seguimos las mejores prácticas en todos los ámbitos, desde la reglamentación financiera hasta la protección medioambiental. La señora Isani Calapalo, representante indígena, una portavoz, está aquí y vamos a hablar ahora del Amazonas. En primer lugar, mi gobierno se ha comprometido con la defensa medioambiental y con el desarrollo sostenible, en beneficio del Brasil y del mundo. Brasil es uno de los países más ricos en biodiversidad y también en recursos minerales. La región del Amazonas es más grande que Europa Occidental y sigue ahí. Prácticamente no se ha tocado. Somos uno de los países que más protege su medio ambiente. Ahora, el tiempo seco y el viento puede dar lugar a incendios forestales. Luego hay otros incendios también que forman parte de las prácticas de las poblaciones locales e indígenas. Sabemos que todos los países tienen problemas. Sin embargo, los ataques sensacionalistas que hemos padecido de buena parte de los medios de comunicación internacionales por los incendios en el Amazonas también han instigado nuestro sentimiento patriota. Resulta falaz decir que el Amazonas sea un legado de la humanidad y decir que nuestro bosque es el pulmón del mundo. No tiene sentido. Recurrir a estas falacias en lugar de ayudar y creerse estas mentiras y comportarse con esa falta de respeto y con ese espíritu colonialista. Cuestionan incluso nuestro valor más sagrado, nuestra soberanía. Uno de estos países, durante una reunión del G7 reciente, incluso sugirió imponer sanciones a Brasil sin ni siquiera escucharnos. Estoy muy agradecido de que los países se opusieron a esta propuesta absurda. Estoy muy agradecido al presidente Donald Trump, que ha resumido muy bien el espíritu que debe prevalecer entre los Estados miembros de las Naciones Unidas: respeto por la libertad y la soberanía de cada uno de nosotros. En la actualidad, el 14% del territorio de Brasil es territorio indígena, pero tenemos que entender que nuestros indígenas también son seres humanos, como cualquiera de nosotros aquí. Ellos desean y merecen los mismos derechos que tenemos todos nosotros. Me gustaría dejarlo bien claro. Brasil no va a incrementar el territorio indígena como parece que algunos jefes de Estado querrían. En Brasil hay 225 pueblos indígenas distintos, aparte de otras 70 tribus que viven en lugares aislados en todo el país. Y cada pueblo tiene su propio líder, su cultura, sus tradiciones,
sus costumbres y tienen también una manera especial de ver el mundo. La manera de ver el mundo de un líder indígena no representa al resto de la población indígena de Brasil. Algunos de estos líderes, como Raoni, han sido manipulados por gobiernos extranjeros en su guerra de la información para impulsar sus intereses particulares en el Amazonas. Lamentablemente, algunas personas, tanto dentro como fuera de Brasil, con el apoyo de ONGs, insisten en que nuestros indígenas sigan siendo cavernícolas. Brasil tiene un presidente que se preocupa por aquellos que estaban en nuestro territorio antes de que llegaran los portugueses. Los indígenas no quieren ser pobres ocupando territorios ricos, sobre todo cuando están en las tierras más ricas del mundo. Y esto se aplica, por ejemplo, a los Yanomami y a los Raposa Serra do Sol. En estas reservas hay oro, diamantes, uranio y también otras tierras extrañas, entre otros muchos recursos. Y los territorios son enormes. La reserva Yanomami tiene un alcance aproximado de 95.000 kilómetros cuadrados. Una zona que podría equivaler al tamaño de Portugal o de Hungría, pero solamente 15.000 personas viven en ese gran territorio. Esto demuestra claramente que aquellos que nos atacan no están preocupados por los indígenas como seres humanos, sino que lo que les preocupa es más bien la riqueza mineral y la biodiversidad que existe en esas zonas. Como muestra y prueba del hecho de que no hay una autoridad única entre las poblaciones indígenas, me gustaría leerles una carta que representa a buena parte de los pueblos indígenas dirigida a ustedes en la Asamblea General. Carta abierta de los pueblos indígenas de Brasil, el grupo de agricultores indígenas de Brasil, compuestos por distintos grupos étnicos en todos los estados de la Federación de Brasil y que ocupa una zona de más de 30 millones de hectáreas del territorio de Brasil. De manera respetuosa se dirige a la sociedad brasileña para expresar su apoyo al representante indígena Isani Calapalo, que está aquí con nosotros, del Parque Xingu Mato Grosso, para que pueda... Escuchamos las palabras del presidente Jair Bolsonaro en esta apertura de la primera jornada de la Asamblea General de la ONU que se realiza en Nueva York, un día después de esta cumbre sobre el cambio climático. Y el presidente de Brasil hacía referencia no solamente a la situación que vive su país, critica a Venezuela, critica a Cuba, da cuenta de, según él, grandes acuerdos que se han firmado, los más grandes de la historia del país, acuerdos económicos, así como también la próspera situación económica que dice que existe en su país.